Hola, bienvenidos de vuelta entonces para continuar con nuestro estudio de materiales en los empaques y como hemos mencionado en el anterior video, pues vamos con el vidrio, empaques basados en vidrio. Bueno, entonces pues para comenzar nuevamente con nuestra distribución de mercado, pues vemos que el vidrio no aparece como un gran actor en cuanto pues al volumen del mercado, 7% en esta fuente de información. Otra fuente de información un poco más antigua, valores similares, 10-7%. Sin embargo, pues un segmento, tiene un segmento de mercado muy bien establecido, como ya lo veremos, que no decrece, ¿no? Hay tal vez alguna idea de que en algunos sectores el vidrio ha perdido mercado, pero hay otros donde está muy bien establecido y pues mantiene una porción de mercado pues estable, y ya miraremos específicamente en cuáles y pues creciente en algunos. Comparativamente con otros materiales, pues tiene ventajas y si uno mira las ventajas acá las ve como muy fuertes, ¿no? Es un material inerte, es un material higiénico, es muy hermético, permite cierres herméticos, es casi impermeable, o sea, una excelente barrera. Transparente, permite pues ver los alimentos que se están conteniendo dentro de él. Es reutilizable, es reciclable en un 100%. Todo lo que tu material de vidrio se puede volver a reciclar y volver a convertirse en un producto. Entonces tiene varias ventajas que lucen bien, y entre sus desventajas está la densidad, material muy pesado, lo que lleva a altos consumos de energía durante el transporte, alto consumo de energía en su producción, alto costo y una pues asociada obviamente que es un material frágil que se puede romper fácilmente y una vez roto fácilmente pues puede producir cortes, ¿no? ¿Quién no se ha cortado alguna vez con vidrio? Yo me corté una vez lavando un vaso, simplemente con el dispositivo, la esponjita para limpiar, le hice muy duro y se me cortó la mano. Entonces, pues siempre va a haber riesgos asociados a cortes cuando estamos hablando de envases de vidrio. Bueno, y como con los demás materiales, pues comenzamos hablando de sus características, que son su estructura molecular, que afecta sus propiedades microscópicas y macroscópicas. Y después hablamos de eso, propiedades, de diseños, de empaques, de características basados en sus propiedades, y finalmente hablamos un poco de todo el procesamiento del vidrio. Eso lo queremos en la presentación. Entonces iniciamos con esto, con la definición de qué es el vidrio. Entonces es pues un producto inorgánico. Bueno, aquí ya nos diferenciamos de los que veníamos hablando. Estamos hablando de materiales poliméricos y papel y cartón. Eran materiales orgánicos, ¿no? Basados en cadenas de carbono. Esto es material inorgánico. Y que tiene una característica extraña, y es que pues, es sólido, ¿no? Es un material sólido. Pues, la aplicación que lo usamos, ¿no? Como empaque va a ser un material sólido, va a ser empaque rígido, no tiene la flexibilidad, por ejemplo, los polímeros de hacer empaques flexibles, semirrígidos y rígidos. Aquí serán todos rígidos. Entonces es un sólido que va a ser empaques rígidos, pero es un material amorfo, ¿no? Entonces cuando se enfría no se cristaliza, no tiene una cristalización. Eh, Aquí sobra cristalizar, ¿no? Sin experimentar cristalización, y por lo tanto queda un material sólido amorfo. Ya vamos a hablar qué es eso. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues a partir de una masa fundida de productos inorgánicos, silicatos, cal y soda, de modo tal que después del enfriamiento de esta mezcla se alcanza una condición de estado líquido. Entonces la sustancia se enfría, llega a una solidificación, pero otra vez no a través de una cristalización, simplemente se enfría y se solidifica. Tiene características de sólido, por eso se considera en términos prácticos un sólido, pero su estructura molecular está al nivel de lo que estaría un líquido. Entonces, aclaremos un poco eso, pues recordando que los materiales, bueno, los estados de agregación de materiales que uno vio desde el colegio como un poco simplificados de sólido, líquido y gas, todo aquí de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, moléculas muy separadas en el estado gaseoso. Cuando bajo la temperatura las acerco, llega una transición termodinámica de primer orden para que se licúen, pasen a un estado líquido, y se sigue enfriando, pasa también por una transición termodinámica de primer orden de una cristalización, formando un sólido ordenado, ¿no? Cristalino. Pero pues así no son pues todos los materiales por un lado, ¿no? Los poliméricos vimos que son cadenas de peso molecular alto, entonces con enlaces covalentes entre moléculas. Aquí es un enlace metálico
sólido cristalino, pero no todos los sólidos son así. Entonces pues ese es el caso del vidrio, que si uno mira un vidrio no verá esta configuración ordenada, sino que verá una configuración muy similar a cuando está en el estado líquido de las moléculas. Sin embargo, su movilidad se disminuye tremendamente y por eso parece un material sólido. Otra forma de ver estas transiciones es mirar qué pasa con la viscosidad de una sustancia cristalina o una sustancia amorfa cuando los estoy enfriando desde altas temperaturas en el estado fundido. Entonces tengo una sustancia que puede cristalizar, por ejemplo un hierro, que tenga yo una barra de hierro a muy alta temperatura, un hierro fundido, comienzo a enfriarlo, pues llegará a un punto donde cristaliza, ¿no? Transición termodinámica de primer orden, y su viscosidad pues disminuye y órdenes de magnitud, esto aquí es logarítmico, muchos órdenes de magnitud y tendremos un hierro fundido, no una transición pues radical a temperatura constante, ¿no? Temperatura constante sea la transición. En el caso del vidrio no pasa eso, tenemos un vidrio fundido a alta temperatura y siempre que vamos disminuyendo, pues la viscosidad va disminuyendo progresivamente con diferentes pendientes en algunos puntos, pero nunca se ve ese cambio radical porque nunca cristaliza, ¿no? Sin embargo, luego tener finalmente viscosidades muy altas, características del sólido, o si lo veo al revés, ¿no? Tengo el vidrio de la ventana de mi casa, lo caliento, llegará a un punto donde tendré un material fundido, pero nunca veré una transición de fase termodinámica de primer orden, donde veo un salto de órdenes de magnitud de la viscosidad. Bueno, ¿cómo se ve esto a nivel molecular? Entonces, pues decimos, son sustancias amorfas, no es el sólido cristalino como se veía aquí, sino que va a ser una sustancia amorfa, se va a ver más como esto, como si tuvieran con una configuración molecular similar a la que tiene la consistencia de sólido. Entonces, en el caso del vidrio, su mayor constituyente es el sílice, ¿no? El SiO2, que en inglés le dice uno sílica, sílica es en inglés, la traducción de sílica al español es el sílice. SiO2, ¿por qué? Bueno, porque tenemos el silicio en una estructura tetraedral con sus 4 opciones de enlace ocupados por átomos de oxígeno, y ese átomo de oxígeno se une a otro átomo de silicio, forman estas redes, y si uno mira como la globalidad del número de silicio, átomos de silicio y de oxígeno, pues la cantidad es 2 a 1, ¿no? Entonces por eso es el SiO2 del silicio, que son como estas redes. Y estas redes pueden tener forma ordenada, como se ve acá, ser cristalino, o pueden ser desordenado, amorfo. Si es ordenado, pues es el cuarzo, ¿no? El silicio ordenado es el cuarzo. Si es amorfo, pues es el vidrio, ¿no? Aquí lo tenemos en forma amorfa. Y eso es lo que pasa con bueno, aquí está en general, el vidrio pues no es solamente el sílice, ¿no? Entonces la base es sílice, pero tiene otros átomos. Aquí tenemos simplemente el sílice amorfo, aquí el sílice cristalino. Esta es la base del vidrio, este es el quartz, pero en el caso del vidrio pues tenemos otros constituyentes de su composición, como ya lo veremos, pero aquí queremos ilustrar solamente pues la estructura molecular amorfa característica del vidrio. Bueno, en cuanto a la composición química de un vidrio típico para un contenedor de vidrio, entonces sus componentes principales, el sílice, la alúmina, el óxido de calcio, óxidos de sodio, óxido de hierro, pero estos ya son minoritarios, digamos que estos tres son los principales. ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, entonces el silicio viene de arena, ¿no? La arena es mayoritariamente sílice, entonces aquí tengo la fuente de sílice en la arena. El carbonato de calcio, que después se convierte en óxido de calcio dentro del vidrio, pero entra como forma de carbonato de calcio, pues en la piedra caliza. Y el carbonato de sodio, ¿no? Viene de la soda, la llamada soda ash o soda, pues le está haciendo el aporte de la concentración de óxidos, finalmente de óxidos de sodio, pero pues entra como carbonato de sodio. Los demás son minoritarios, y aquí aparece uno que es que parece mayoritario con 400 kilogramos, no del total, y se refiere al vidrio reciclado, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a hablar de reciclaje, ¿no? Entonces, pues, desde la concepción misma de la composición que uno mira de un vidrio, pues se está dando cuenta que lo que ingresa, ¿no?, al horno para producción de vidrio es mayoritariamente reciclado. Entonces, el material reciclado de vidrio es una fuente fundamental, además del sílice que viene de la arena, el óxido de calcio que viene de carbonato de calcio de la caliza, y de la soda, dando la fuente de carbonato de sodio. ¿Y cuál es la función de estos principales constituyentes? Bueno, pues entonces el sílice, el óxido de silicio, pues es el principal, es la formación de la red vítrea, es el mayoritario, aporta una excelente durabilidad química,
pero tiene un problema importante que de hecho es el que detuvo por un tiempo si miramos la historia, que ahorita la miramos rápidamente, la producción de vidrio, es su altísima temperatura de fusión. Y además, bueno, esto determina también gastos energéticos importantes para su procesamiento, como también miraremos, y una alta viscosidad. Entonces, pues es bueno aditivarlo, agregarle otros compuestos para tratar de mejorar estas deficiencias, digamos, que puede tener. Una es disminuir el punto de fusión, agregando la soda, el carbonato de sodio, que se convierte aquí en el óxido de sodio. Disminuye su punto de fusión y disminuye su viscosidad. Sin embargo, también le disminuye la durabilidad química y es un poco más costoso. Ahorita hablamos de las materias primas, su obtención. Y el óxido de calcio que viene en el carbonato de calcio, pues logra compensar un poco esto, mejorando la durabilidad química. También ayuda a disminuir el punto de fusión, pero incrementa la tendencia a desvitrificar, es su debilidad. Y ahí viene donde aparece el óxido de aluminio, la alumina, disminuyendo esa tendencia a desvitrificar, incrementando levemente la durabilidad química, con la característica que incrementa un poco la viscosidad. Entonces viene la buena conjunción de las propiedades de unos y otros, colaborándose entre sí para obtener el producto adecuado que se requiere. Bueno, en cuanto a la materia prima del vidrio, aquí ya comenzamos también a mirar temas de sostenibilidad, de dónde viene, de dónde obtienen esas materias primas principales, son renovables o no son renovables. Pues en general no es renovable, pero son tan abundantes que casi que uno no se preocupa del tema, ¿no? Entonces ya dijimos que el sílice pues viene de la arena, y la arena pues es mayoritariamente óxido de silicio, el sílice en forma cristalina. Importante, en la arena está en forma cristalina, es el cuarzo, lo cual requiere pues fundirlo, ¿no? Para poderlo procesar, y una temperatura alta, una temperatura bastante alta de 1200 grados centígrados. Pero entonces es muy abundante esta fuente, ¿no? La piedra caliza igual, el limestone en inglés, por eso no habla del vidrio soda lime, ¿no? Porque habla del soda y el lime acá de la piedra caliza. Entonces la piedra caliza, el limestone, es una roca sedimentaria compuesta fundamentalmente por carbonato de calcio y también pues presente en general en toda la superficie del planeta, ¿no? No hay como zonas especiales, sino que se encuentra en todas las superficies del planeta. Y la soda también se puede hallar en naturaleza o obtenerse por laboratorio, ¿no? Entonces, pues aunque no son materiales renovables, pues son materiales muy abundantes. Esa es una característica. En cuanto a la historia, ¿cuándo comenzó el uso del vidrio? Bueno, entonces en nuestro calendario, en principio estaría por acá, por aquí por los 2000 a.C., egipcios y griegos comenzaron a trabajar con vidrio, pero ya miraremos que uno podría pensar que existió vidrio desde antes en la historia humana, o al menos de nuestro planeta, y que también la parte importante vino un poco después, ¿no? Realmente no por acá, sino más bien parecido al papel, cercano a la época de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, pues porque la dificultad entonces es pues fundir, arrancando como materia prima la arena, pues es fundir el cuarzo, ¿no? Yo tengo que arrancar de la arena, y si quiero producir vidrio, pues me toca desordenar esa estructura cristalina. Si la quiero desordenar, me toca fundirla, pasarle al estado fundido y a partir de ahí enfriarlo de tal manera que se me solidifique de manera amorfa. Entonces tengo que fundir el cuarzo. Esa es la dificultad, fundir el óxido de silicio de la arena, pero pues resulta que la naturaleza puede hacer ese trabajo, ¿no? Y es el caso de las fulguritas, que aquí vemos fotos en desiertos. Cuando llega un rayo, ¿no? Un rayo, condiciones climáticas extremas de un rayo golpean la Tierra, pues se producen temperaturas suficientemente elevadas para formar este tipo de estructuras vítreas, como las fulguritas. Y también, aquí un poco de historia interesante, esta es una pieza encontrada en la tumba de Tutankamón, donde se ve un pedazo de vidrio, y ese pedazo de vidrio pues no fue fabricado cuando se hizo el análisis de datación, pues no tendría 2000 años antes de Cristo como Tutankamón, sino que resultó que tenía como 26 millones de años. Entonces, ¿cómo pudo ser producido esto? Bueno, aparentemente por una estrellada de un meteoro, ¿no? Entonces, podría decirse que desde mucho antes de lo que uno pensaba estaba el vidrio presente, pero realmente el avance tecnológico importante para la producción del vidrio vino no tanto por griegos y egipcios, sino ya los romanos, cuando finalmente lo pudieron soplar, ¿no? Bueno, entonces por un lado agregar carbonato de sodio, como mirábamos ahorita, para bajar la temperatura de fusión y poderlo fundir, tener el estado fundido aquí nuestro vidrio.
y soplarlo. Entonces, pues, ¿quién ha visto esos videos donde está uno con un vidrio fundido y está soplando en medio, en una esquina de un tubo tiene el vidrio fundido y por el otro lado el tubo se sopla y se forman estas burbujas interesantes acá para darle forma, ¿no? Tener pared delgada, poder producir vasos y piezas de este estilo, pues eso vino con los romanos 100 años antes de Cristo, y de ahí para acá pues tenemos ya 2000 años con este material cumpliendo pues funciones parecidas, ¿no? Bueno, entre las propiedades, entonces, propiedades características, pues entonces muy alta rigidez, ¿no? Una rigidez, módulo de elasticidad 70 gigapascales, pues esto es como un orden de magnitud por encima de un polietileno de alta densidad, por ejemplo. Entonces muy rígido, resistente, pero, aunque aquí no está el dato, pues muy frágil, ¿no? Porque solamente tiene deformación elástica, no se deforma plásticamente, y una elongación de la ruptura corta. Entonces es un material frágil, rígido, muy rígido, pero muy frágil, muy denso, ¿no? Entonces casi 3 veces más denso o 3 veces más denso que un polipropileno, un polietileno. Entonces eso tiene implicaciones importantes, como ya hemos hablado en el curso. Su temperatura, entonces no es de fusión, sino de transición vítrea. Entonces por debajo de 550 es un vidrio total, por encima comienza a ser cauchoso y si lo quiero fundir pues tengo que llevarlo a unas temperaturas más elevadas. Y bueno, pues son características que llevan a determinar qué tipo de envases se pueden hacer. Dijimos envases rígidos, pesados, ¿no? Digamos que con una característica negativa esa de ser un material pesado. ¿Qué envases de vidrio se pueden hacer? Bueno, entonces, ¿qué tipo de empaques? Envases, ¿cuáles? Pues una división es jarras y botellas. Botellas, pues un poco más pensando en líquidos, ¿no? Con cuellos más delgados que permitan verter el alimento, en este caso la bebida, sea fácil verterlo, mientras que si tengo algo sólido, pues yo preferiré como tapas más gruesas arriba, ¿no? Que permitan sacar, envasar y desenvasar con más facilidad que con un cuello cerrado. Entonces hablaríamos de jarras. Y en cuanto a colores, bueno, entonces fíjense que también tiene eso de bonito el vidrio, le puedo dar colores, colores interesantes, por un lado por la apariencia, pero también ese color va a tener una funcionalidad que lo vamos a ver, ¿no? Entonces transparentes, típicamente alimentos, bebidas, cosméticos, y los de color van también con las bebidas alcohólicas, ¿no? Que es donde encuentra un buen nicho de mercado. Ese es el nicho de mercado fundamental de los envases de vidrio, son las bebidas alcohólicas. Entonces, para vinos o para cervezas, ¿no? Entonces aquí ya vamos a ver un poco de la funcionalidad de... Ah, bueno, y pues aquí sector del mercado de alimentos. Bueno, aquí es lo que hemos dicho, cosas más sólidas en frascos más bien cerrados, pero también de este estilo, ¿no? Pues apariencias elegantes, ¿no? Permite también, eso es otra ventaja del vidrio, ¿no? Permite como muchos diseños de forma que se pueden hacer, que ya veremos que tiene que ver con el ajuste de un molde. Entonces, pues el molde lo puedo hacer de muchas formas, para diferentes formas y tamaños. Eso es bueno. Tiene de malo que el molde no es tan barato, más bien los moldes son costosos. Entonces, si un cliente quiere un diseño intermedio entre estos dos, pues habría que fabricar un nuevo molde que no es tan económico, más bien tratar de convencer al cliente que se vaya con este o con el otro. Pero en general, pues alta versatilidad, ¿no? Para diferentes tipos de diseños de envases. Aquí están las famosas bebidas alcohólicas, ¿no? También, pues, elegante y demás. Permite la visualización del color, que es importante. Y lo que hablábamos de... Ah, aquí hay una diapositiva del color que no la veo. Bueno, ya la busco. Ah, aquí ya apareció la diapositiva que quería mostrarles del color. Entonces, bueno, por un lado la presentación, colores ámbar, verdes, azules, amarillos o transparentes. Bueno, cómo los obtengo? Pues entonces agregando otro tipo de minerales, otro tipo de óxidos de este estilo que absorben la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda dentro del campo visible o dentro del campo ultravioleta o el infrarrojo, ¿no? Y pues donde absorben algo, pues entonces permite que se vean colores, ¿no? Absorben algunas cantidades, dejan pasar otras, eso permite la formación de colores. Y lo que le queremos mostrar es que, pues, que no solo eso, ¿no? Sino que por ejemplo la estructura ámbar pues no está permitiendo transmitir luz, sino que la está absorbiendo, ¿no? No deja que pase nada de luz el ámbar aquí a longitudes de onda bajas, ¿no? La longitud de onda del ultravioleta, pues que es lo que más degradación produce. Entonces, pues un vidrio ámbar no solamente pues da cierta sensación de apariencia, sino que también está protegiendo, evitando que el alimento le llegue la radiación ultravioleta. Bueno,
En cuanto a mercados, entonces el mercado de empaque de vidrio para alimentos y bebidas. Entonces, pues no es un mercado tan grande, como digamos en la primera diapositiva, es alrededor de 60 billones de dólares, 60 billones de los gringos, o sea, 60.000 millones de dólares, comparado con el cartón de la presentación anterior, que es como de 200 y pico mil, como una cuarta parte, pero continúa igual creciendo. Entonces continúa creciendo a tasas no muy altas, pero pues crece, la población crece y hay ciertos nichos de mercado que se mantienen, ¿no? Entonces en las cervezas pues se mantiene, que es la cerveza es el porcentaje más importante. Estos son datos del Reino Unido de hace unos años, pero yo creo que nos da una idea de general cómo se sigue comportando. Pues lo más importante es cervezas, y eso es un mercado muy sólido. Para el vidrio crece la población, crece la gente que toma cerveza. Otros mercados como el Oriente Medio y demás están pues creciendo, aumentando su capacidad económica. Eh, sí, los países como los tigres asiáticos y demás, creciendo su capacidad económica y su consumo en general, y consumo de bebidas como la cerveza. Entonces eso hace que la producción de envases de vidrio pues se mantenga creciente en el mundo. Otros mercados pues no le va tan bien, ¿no? El de la leche pues es un mercado pequeño ya y la caída sigue siendo grande, aunque por ahí hay iniciativas, ¿no? Que no coloqué en esta presentación, pero puedo mirar en la clase, ¿no? Por ahí de alguna publicidad de Colanta hace poco tratando de que la gente vuelva a tomar leche en vidrio. Pero en general en esto cae. Que en alimentos se sostiene, aunque yo creo que ahí también habría que ver, ¿no? Porque muchas cosas han reemplazado. Pues pensemos en la frascos típicos como salsa de tomate y demás que pueden ser en estructuras plásticas ahora, ¿no? Autosostenibles, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí puede más bien ir perdiendo. Alcoholes y licores se mantiene, el vino se mantiene, pero es pequeñito ese mercado. Bueno, en fin, entonces por estas razones fundamentales, pues continúa creciendo y continuará siendo importante. Bueno, y en cuanto a parámetros de diseño, pues ya hablamos de la jarra y la botella, ¿no? Entonces la relación entre el cuello de la botella acá y el fondo de la misma. Y como veremos más adelante, pues también aquí características de cuánto debe ser este ángulo de acá. Y miraremos que no puede ser tan grande asociado a esfuerzos de tensión aquí que pueden causar fracturas, o por aquí también. Y bueno, pues eso lo miraremos en las siguientes diapositivas. Y bueno, diseño, pues entonces ahora se están diseñando, pues se diseñan con programas de CAD, ¿no? Entonces permite diferentes tipos de modelos, apuntar al interés del cliente, como miramos en la diapositiva anterior, asociado, eso sí, a que el costo del molde es un poco elevado. Y bueno, aquí las diferentes partes de la botella, ¿no? Aquí el cuello, y aquí está la parte de la rosca, bueno, el sello, entonces las diferentes formas de cerrarla, ¿no? De sellarla con tapas, con corchos, dependiendo de cuál sea el producto final. Permite sellos herméticos, entonces buena versatilidad. Y en parámetros de diseño, como veremos, tiene que ver mucho con la resistencia mecánica, con la fragilidad, que es su característica fundamental negativa, muy frágil. Eso determina también parámetros de diseño como los que estamos mencionando acá. Respecto de la sostenibilidad, bueno, entonces un tema importante el reciclaje, ¿no? Y pues el vidrio se vende, lo venden así, y pues es cierto como un material 100% reciclable. Entonces yo tengo una botella o 10 botellas acá, y si después de que las compro y las consumo, va a una cadena de recuperación y distribución, la puedo reciclar completamente. Entonces de 10 botellas que tengo acá, yo puedo volver a fabricar otras 10 botellas. Entonces ese ciclo se puede cerrar, y bueno, pues hay que organizar el reciclaje para aumentar el porcentaje, diferentes valores en diferentes contextos de países. Por otro lado, bueno, entonces se extrae materia prima. Entonces se extrae materia prima, dijimos, no son renovables, pero son muy abundantes, pero hay que extraerlo, ¿no? Y aquí una labor de un efecto pues de eso, ¿no? De todo el proceso de extracción, la energía que se consume, contaminación que se produce en el momento de la extracción. Entonces aquí hay gastos y impacto ambiental. Otro impacto ambiental pues está en el procesamiento mismo, en la fabricación, ¿no? Altas temperaturas, ya hablaremos también de eso, pero aquí hay también oportunidad de impacto ambiental. Y precisamente pues lo que se vende es que al utilizar material reciclado, aquí también se disminuyen los impactos ambientales, ¿no? Entonces pues por un lado disminución del gasto en las minas, uso del agua asociada, polución del aire asociado.
Y pues bueno, la cantidad de material que se usa acá, la energía consumida, entonces el casco, que es como se conoce al vidrio reciclado, el vidrio, sí, por reciclar, el vidrio ya post-consumo, bueno, el reciclaje puede ser post-consumo o post-industrial, ¿no? Entre la misma planta yo puedo material que me sobró, que falló por alguna razón, volver a reciclarlo o post-consumo. Entonces ese vidrio ya cortado, y preparado para poderlo meter de nuevo en el horno, lo que se conoce como el casco, y produce un ahorro de la energía para fundir. Entonces es una ventaja utilizar el material reciclado, el casco. Y bueno, pues qué tanto pesa el vidrio. Bueno, aquí no tengo muchos datos de reciclaje y de porcentaje de residuos sólidos, puedo mirarlo después, pero pues el vidrio es más o menos el 6%. Entonces se puede reciclar, 100% reciclable, y al hacerlo se hacen disminuciones importantes de aspectos de sostenibilidad, pero también por otro lado pues hay varios factores más que influencian, ¿no? en el impacto que tiene esta industria. Y bueno, vamos ahora sí a la parte de los procesos, la parte de los procesos de obtención, aquí como un diagrama general, entonces la alistamiento de las materias primas, el almacenamiento y el ingreso a las muflas, ¿no? Muflas a 1500 grados centígrados para lograr la fusión, que es lo que estábamos hablando ahorita. Un proceso de estabilización que ya miraremos, y va a la máquina de formado. Aquí están los moldes, donde hay un proceso de inversión, ya lo miraremos, primero de para abajo y después de para arriba de la botella. Después a un proceso de annealing, o sea, un proceso de recocido y de tratamientos térmicos que irían por acá. Después una zona de inspección, empacado y la distribución. Entonces vamos a mirar un poco el detalle de cada uno de estos procesos. Bueno, entonces pues lo vamos a hacer así. Entonces materias primas que ya hablamos, la parte de la fusión que es esto, la parte de la formación que está acá y la parte final de inspección, ¿no? Entonces vamos a mirar haciendo esta. Bueno, y aquí el tratamiento superficiales que como hablamos será un paso intermedio acá, en un tratamiento superficiales en frío y en caliente después del proceso de annealing y antes del proceso de inspección. Entonces vamos a seguir ese orden. Las materias primas pues ya lo dijimos, entonces aquí está el casco, que es el vidrio reciclado, como les contábamos. Entonces un casco pues es mayoritario, pues es buena noticia. El casco mayoritario, la arena del sílice el 28%, la piedra caliza, el carbonato de calcio más o menos esos valores, la soda del 9% y estos componentes minoritarios. Esos son las materias primas. Ahí pues ya no hay mucho más que hablar de lo que hemos hablado. Y ya pasamos a la parte del proceso, a la parte de fusión, en la cual pues tenemos entonces el horno que produce las temperaturas de 1500 grados centígrados. Entonces ahí un impacto ambiental, yo debo tener un combustible para llevar a 1500 grados centígrados el horno, ¿no? Toda una masa del horno, toda una masa del material que voy a fundir, que absorbiendo esa energía. Entonces pues un gran consumo de energía, necesito un combustible. Y ahí pues estos hornos tienen opciones de producir óxidos de nitrógeno con el nitrógeno del ambiente. Entonces hay pues diferentes tecnologías de hornos, y pues hay tecnologías más contaminantes y menos contaminantes, donde pues lo ideal sería, o una menos contaminante sería utilizar gas natural con oxígeno, ¿no? Para por ejemplo evitar la formación de óxidos de nitrógeno. Entonces pues ahí hay desarrollo tecnológico de buscar las maneras de causar menor impacto ambiental, pero pues igual pues no deja de ser un proceso que tengo que llevar material a 1500 grados centígrados. Se funde en el horno, entonces tenemos las materias primas, incluido pues el vidrio reciclado como mirábamos, y se funden y llegan aquí una especie de río del material de vidrio, y en todo este proceso de acá pues lo llaman el refinador, pero básicamente es un paso donde se permite que se funda totalmente, y después de que se funda totalmente pues que salgan todo el aire, para los volátiles que tengan que salir, para que no se vaya a formar por burbujas, sino tener una masa de líquido fundido, de vidrio fundido lo más uniformemente posible, para pasar ya a la máquina de formado, ¿no? Por estos canales, saliendo gotas que ya miraremos. Aquí entonces se corta la masa de fundido en gotas, y esas gotas van por unos canales de distribución hacia los moldes para formar los envases. ¿Qué pasa con la temperatura a lo largo de todo ese proceso? Entonces hablábamos, llega el horno a 1500 grados centígrados,
y por acá pues a la salida ya está a una temperatura un poco menor, ¿no? Y sale para formar los envases alrededor de unos 1100 grados centígrados. Entonces miremos cómo es la distribución de la viscosidad de esta masa a esas temperaturas. Entonces, bueno, y pensar cómo sería si fuera sílice, solamente la sílice, y los problemas que tenían cuando no mezclaban la sílice con otras sustancias para bajar el punto de fusión. Entonces miramos la viscosidad contra temperatura de la sílice y pues diferentes opciones de vidrios. Entonces aquí está el soda lime que mirábamos para el caso de los envases, pero puede haber otros que tengan, por ejemplo, boro con otras propiedades, borosilicato u otros tipos de vidrios. Entonces, y a temperaturas, bueno, y tenemos dependiendo de las viscosidades, pues las zonas donde aquí tengo ya es un fundido, ¿no? Esta viscosidad ya la cosa fluye, no es una masa fundida que fluye. Con un poco más de viscosidad, pues es deformable, eh, pero pues no fluye. Y aquí una región importante que es la región del annealing, la región de los tratamientos térmicos, del recocido que hablábamos, ¿no? Entonces tampoco puede ser tan rígido el material, tiene que tener cierta movilidad para poder hacer la zona del tratamiento térmico. Y aquí lo que pasaría si fuera una sílice fundida sola, no alcanzo, ¿no? Yo a tener, aunque esté a 1500 grados centígrados, pues no alcanzo a tener material fundido, entonces pues esta combinación de esta formulación que hemos visto del soda lime pues me conviene bastante, ¿no? Logro tener la temperatura fundida a 1500 y a lo largo del horno pues comienza desde el recorrido eh, por el llamado refinador, entonces ya comienza a aumentar la viscosidad a los 1100 grados centígrados, pero pues todavía tengo la opción de dar forma, ¿no? Bueno, entonces miremos lo que pasa a la salida acá, ¿no? Entonces miramos que aquí a la salida salen unas gotas que se cortan, pues esas gotas se ven así de esta manera. Y el tamaño de la gota es muy importante, el peso de esa gota es muy importante porque depende del tipo de botella. Entonces dependiendo del envase final que yo vaya a tener, pues necesito cierta cantidad, están directamente relacionadas, su longitud y su grosor son importantes. Y bueno, pues entonces pueden ser de diferentes tamaños dependiendo, bueno, también dependiendo de las máquinas que uno tenga. Pero pues digamos aquí vamos a hacer un análisis de máquinas estándar, entonces órdenes de magnitud de tamaños de envases. Y aquí pues resaltar un poco la energía que traen esas gotas, ¿no? La energía térmica que traen involucradas esas gotas. Bueno, entonces aquí está un poco la descripción del proceso, pero ese proceso que aquí está escrito en palabras, creo que es más fácil describirlo. Describirlo como lo vamos a mirar. Bueno, está la zona del alimentador, que es la que estamos mirando. La alimentación del fundido, los deflectores, que es donde sale la gota. Finalmente va a los moldes o parison, que se llaman. Un molde inicial y un molde final, que ya vamos a mirar eso. Y con dos sistemas de funcionamiento de los moldes, el soplado y presión soplado. Soplado y soplado para las botellas, que son cuellos menores de 35 milímetros. Si el cuello mayor de 35 milímetros serán jarras y el sistema va a ser por presión soplada. Entonces vamos a mirar eso aquí. Antes de eso hablar un poco de las máquinas de sección individual que permiten trabajar y reparar secciones de manera independiente, lo cual es una ventaja, con varias secciones. Y esto va rapidísimo, ¿no? Entonces aquí en la siguiente diapositiva pongo un link a un video. Bueno, hay muchos videos que ustedes pueden ver en internet del proceso. Y pues se sorprende uno de la velocidad, ¿no? a la que sucede esto, la velocidad a la que viajan las gotas, por ejemplo, de fundido. Pueden mirarlo. Entonces tiempo aproximado para formar una botella de cerveza, pues solamente 8 segundos. O sea que de 20 hasta 700 botellas por minuto. Aquí está el link al video, pues que les recomiendo ver. Aquí está lo que se llamaría la zona del refinador, ¿no? Entonces el río de material fundido. Finalmente sale la gota. Aquí la vemos moviéndose a gran velocidad y dirigiéndose a la zona de los moldes del parison. Aquí llega, entonces inicialmente la recibe aquí el molde en la parte de abajo. Ya miraremos ahorita una caricatura de cómo aquí se va a conformar la preforma. Aquí después miraremos que después se voltea, entonces esta que estaba aquí, digamos, boca abajo va a voltearse y quedar boca arriba. Y finalmente un soplado final. Y en esta parte inicial puede ser soplado, presión, como ya miraremos. Pero igual pues creo que les recomiendo ver el video para darse una idea mejor de lo que sucede ahí.
Y entonces miremos la parte de lo que sucede acá, lo que estamos hablando, la formación en sí ya en el molde, en el parison primero de la probeta y del soplado final para obtener el envase final. Entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces, para botellas, ¿no?, de cuello más angosto. Entonces, el mecanismo es el de soplado. Tengo aquí mi molde de hierro. Con esta configuración aquí me va a quedar determinado el cuello de la botella, ¿no?, con la rosca, lo que yo necesite. Aquí va a caer la gota. Otra vez, pues el tamaño y el peso y el ancho de la gota pues tiene que ver con el producto final, que también se ayuda a terminar aquí en este molde inicial donde sale la preforma. Entonces cae aquí por gravedad la gota. De nuevo aquí se forma entonces el cuello de la preforma y se activa acá aire a presión y comienza un soplado, entra el aire a soplar acá, comienza a devolver, ¿no?, este fundido que bajó por gravedad comienza a devolverse, a ocupar cierta forma en la botella, y es en este momento cuando ya está pues formada una preforma y se le da la vuelta, al siguiente sistema donde nuevamente, entonces bueno, quitar la gravedad también ayuda, ¿no?, cuando la voltee la gravedad ayuda a disminuir el espesor de esta pared, que quede más grueso aquí en el fondo, y se abre nuevamente un sistema de inyección de aire que se sopla para finalmente obtener la forma final de mi botella, en este caso, por el proceso de formado por soplado y soplado. Si por el contrario el envase es de boca más ancha, es una jarra de boca más ancha, entonces lo que se suele hacer es que la parte inicial no es por soplado, sino por presión, ¿no?, un actuador aquí. Entonces pues tenemos nuestro molde también aquí en hierro, y aquí pues lo que hay es una presión mecánica, la pieza movible que la lleva, bueno, aquí creando en este caso la proforma, no por soplado, sino por presión, por acción mecánica de este dispositivo. Tengo igualmente una preforma y la parte final sí es igual, ¿no? Entonces vuelvo y lo volteo. Entonces tengo, pues como ustedes ven, una distribución diferente de preforma para botella, preforma para jarra, por los dos mecanismos iniciales diferentes, pero ya cuando lo volteo voy a la parte final, pues la parte final sí es un proceso de soplado muy similar, aquí con una pared más angosta en este caso, y soplado para obtener finalmente la jarra. Y existe también la alternativa, esto es un poco más nuevo, los dos pasados son como los más tradicionales, pero también se puede hacer soplado de pico estrecho con el sistema anterior de presión soplado, ¿no? Entonces aquí un molde con características un poco más especiales para poder hacer una primera parte de formado de la probeta por presión, hacer el invertido y la parte final del soplado, y obtener también envases de pico estrecho por un método de formación por presión y soplado. Bueno, y con eso pues queda cubierto lo de formación de envases. Vimos la parte de fusión, formación de envases. Hablemos un poco de los tratamientos superficiales. Tratamiento superficial en caliente y en frío. Entonces miremos de qué estamos hablando. Bueno, entonces se refiere a pues lo que hemos dicho desde el comienzo. La principal característica negativa de los envases de vidrio es su fragilidad, y los tratamientos superficiales le apuntan a hacer envases menos frágiles. Entonces, las botellas de vidrio, el vidrio en general falla en tensión. Pronto antes de la clase del martes o en la clase del miércoles o en la clase les muestro un video de una cosa interesante, las gotas de Rupert, para ver ese mecanismo de cómo es que falla una gota de vidrio que es solidificada rápidamente, como aguanta mucho a compresión y falla fácilmente en tensión. Se los mostraré después. Pero entonces pues, sucede eso, el vidrio falla por tensión y asociados a defectos en la superficie. Defectos en la superficie a partir de la cual se propaga la falla. Porque a diferencia de materiales como los metales, por ejemplo, que tienen opción de deformarse, de ceder, de tener mecanismos de deformación, las dislocaciones, por ejemplo, en el material vidrio no pasa eso, entonces no logra disipar el esfuerzo que se forma ahí, y termina fallando, ¿no?, quebrándose. Entonces, para tratar de evitar todo eso, lo que hace son tratamientos superficiales, dos tipos, caliente y en frío, donde se busca primero prevenir el daño superficial, que como les digo es el que causa el inicio de la falla, lo que pasa en las superficies.
dándole mayor resistencia. Entonces ahí lo que se hacen es depositar óxido de estaño o derivados de titanio en caliente. También se adicionan lubricantes para superar problemas de fricción. Eso en caliente. Y en frío lo que se hace pues es el proceso de recocido. Entonces, para reducir el esfuerzo residual, ahorita miraremos una caricatura para mostrar un poquito esto más al detalle. Y también adición de lubricantes derivados de ceras que lo recubren para tener una superficie más lubricada, que no se rompa bajo la influencia de presión o agua, ¿no? Entonces, tanto tratamientos en caliente y en frío, todos apuntados a pues, evitar o disminuir la medida de lo posible el rompimiento, la fragilidad de los envases. Entonces, pues miremoslo un poco. El del tratamiento térmico. Entonces, lo que sucede durante el enfriamiento es lo siguiente. Entonces tenemos el material fundido con cierto espesor y en el molde, que bueno, pues no lo mencionamos en el molde, pero pues en el molde se enfría también con aire rápidamente después del proceso de soplado, pues para que se rigidice otra vez el material, que la viscosidad vuelva a subir, ¿no? Disminuir la temperatura para que la viscosidad vuelva a subir. Eso se hace enfriando el molde con aire también. Entonces pues tengo un enfriamiento más en las paredes, primero en las paredes del molde, y si miro el material, si esta es una pared de mi envase, esta es una pared de mi envase, pues primero viene el enfriamiento en el exterior y después viene el enfriamiento en el interior. Tengo una masa más caliente en el centro de la pared de la botella y en la superficie de la botella pues está más fría. Entonces se crea un enfriamiento no uniforme. Y con este enfriamiento acá de la superficie pues genera compresión, ¿cierto? Está cambiando la densidad y se genera una compresión en los bordes, y si yo tengo una compresión en los bordes pues me genera una tensión en el centro, y esa tensión en el centro pues por tensiones que falla el vidrio pues podría producirme fallas, ¿no? Entonces el tratamiento del annealing le apunta a eso, ¿no? Hacer un tratamiento térmico, un manejo de la temperatura para evitar esto o para corregir esto que se sucedió y lograr que más bien darle compresión a esta zona de acá para no tener tensión en el centro o en ninguna parte del envase para que no haya tendencia a romperse. Y por otro lado, pues cubrir las fallas de la superficie, que como les decía aquí, cualquier falla en la superficie es la que genera el origen de las fallas, de la fragilidad. Y entonces pues hay que buscar suprimir el crecimiento de esas grietas, tanto por el tratamiento térmico como por el recubrimiento superficial. Es lo que se hace en el proceso. Y pues aquí básicamente una foto de una línea de proceso donde ya pues tengo mis botellas formadas en la línea de proceso y aplico el tratamiento superficial. Bueno, y finalmente entonces pues se pasa a una parte de inspección y calidad, donde pues se revisan pruebas químicas, físicas y visuales, químicas por espectrofotometría, mirar si hay cambios en la pureza, ¿no?, en las materias primas que tengan efecto en el material final, en la botella final. A la botella, pues al envase, las pruebas físicas de tolerancia, prueba de color, resistencia al impacto, pruebas visuales de efectos, en fin. Una pues muy importante es pues obviamente la presión. Entonces nuevamente pues tiene que haber resistencia a los esfuerzos. Dependiendo de la geometría se generan diferentes esfuerzos. Es más grave lo que pueda pasar en el cuello y en el fondo de la botella, porque está sometido a esfuerzos, ¿no? Pues, y dependiendo de cuál sea el alimento que yo estoy envasando. Entonces, si estoy envasando bebidas carbonatadas, pues voy a tener una presión interna dentro del envase, generando pues unos esfuerzos, ¿no? Unos esfuerzos en mi envase, y eso pues estará asociado con un esfuerzo que debe resistir, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que debe resistir asociado a la presión, asociado al radio, ¿no?, o sea, las dimensiones de la botella y al espesor de la misma. Entonces también pues cuánto espesor necesito, cuánto puede ser el radio, cuánto es la presión del alimento que se va a envasar para determinar cuál es el esfuerzo que es requerido para que resista, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tengo que medir yo, pues primero que diseñar y después que verificar y medir en el laboratorio para tener un control de calidad y que no vaya a haber la falla en la aplicación, ¿no?
Entonces, bebidas carbonatadas, bueno, también en las temperaturas durante el llenado y demás, las temperaturas, los choques térmicos, entonces estoy envasando bebidas calientes y el envase está frío, va a tener choque térmico, y siempre que haya choque térmico, siempre que haya diferencia de temperaturas, pues pasa algo similar a lo de la diapositiva anterior, ahora zonas más calientes, más frías, de compresión, de tensión, entonces eso hay que pues tenerlo en cuenta. Y bueno, pues también lo que decíamos, mayores requerimientos de presión con algunas bebidas que se envasan respecto de otras. Y pues tener planteado el modelo de esfuerzos como parámetro de diseño y también como parámetro de control de calidad en la zona final de inspección, ¿no? Por ejemplo, acá máquinas de chequeo de la presión interna, ¿no? Que simulan las presiones de llenado para cervezas y bebidas carbonatadas, lo que estamos hablando. Entonces, pues eso hace parte del control de calidad, pero pues también inspección visual de diferentes características, de que no haya grietas, espesor de la pared determinado, efectos, en fin. Y pues en una línea de estas pues se tienen procesos de control de calidad, no un valor promedio que se debe cumplir, pues obviamente va a haber una distribución de propiedades y pues aquí aplican sistemas de gestión de calidad, ¿no? de establecimiento de los límites de los intervalos de confianza, que tanto por ciento de la producción esté en tantos valores de la desviación estándar, en fin, bueno, eso es como tradicional de las líneas de proceso, en general de diferentes productos y pues aquí no es la excepción. Aquí otras simuladores de esfuerzos y bueno, eso, inspección visual, ¿no? También. Entonces un trabajo un poco aburrido, ¿no? Estar uno ahí inspeccionando visualmente, más chévere ser el ingeniero que diseña, ¿no? Entonces por eso hay que estudiar juiciosos, ¿no? Para ser el ingeniero de proceso. Bueno, eso era por este momento. Bueno, ya para finalizar, miremos entonces las lecturas. Entonces, como hemos hablado, pues en este curso tenemos unas lecturas como referencia de lo que se ve en las grabaciones. Si alguien quiere profundizar o entender o repasar algo mejor de lo que se vio, el libro de Robertson es un libro pues muy enciclopédico. Entonces, precisamente para eso, cuando uno quiere informarse de un tema específico del mundo de empaques, va y se mira al detalle ese capítulo. Entonces, pues esa lectura en este curso está diseñada de esa manera para profundizar, para complementar, para aclarar dudas. Y a algunos les interesará algún tema más que otro para que lo profundicen. Y bueno, pues esa es la idea. En este capítulo, del capítulo 8 de materiales de vidrio, pues en general es un capítulo que se lee más fácil que el de cartón, por ejemplo. Está pues muy directo, no es tan largo, está muy concreto, da buena información. Entonces, pues yo le recomendaría al que esté interesado en el tema que lo mire el detalle. Y si no, como lo hemos dicho, pues al menos dar una mirada y los puntos que les llame la atención, donde quieran complementar, pues que lo estudien directamente de esa lectura del libro. Bueno, pues eso era lo que les quería contar. Entonces, no les quito más tiempo y nos veremos en la clase del miércoles.